Hola, hola otra vez, aquí los Jaras, nuevamente expectantes, dispuestos, felices de poder compartir las cosas que la mente suprema revela y nos edifica tanto y nos llena, nos hace tan plenos, eh, el poder disfrutar de quién es Él, disfrutar de sus maneras de pensar y de sus maneras de ser, porque al verlo nos vamos convirtiendo en aquello que observamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto otra vez, como dices, es todo un placer, es todo un gusto poder estar en contacto con ustedes nuevamente a través de este medio que gracias a la tecnología y gracias a la época en la que estamos viviendo podemos hacerlo así. En otra época pues o en nuestra época era un poquito más difícil, pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí con ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema muy, uh, digamos, de pincitas, porque pues de aquí surgen varias ideas o interpretaciones y después todo esto cambia, ¿no? Porque de ahí ya es donde se toman ideas eh, por no entender qué es lo que se dijo o cómo se dijo. Y hoy vamos a ver esta parte tan pues importante para poder eh, estar en sintonía, estar pues en conexión con la mente suprema, porque a veces por no saber no entendemos lo que está pasando. Y bueno, el relato de hoy es muy interesante, por ahí si lo quieren leer después, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 31, empieza este relato que tiene un significado muy importante y muy especial que queremos aclarar para poder saber qué pasó en este momento. Sí, y es importante estudiar, profundizar, analizar, mejor dicho, este relato porque eso nos va a dar una pauta para estar conectados, pensando como piensa la mente suprema. Porque estamos aprendiendo muchas cosas y vamos a seguir aprendiendo. Pero muchas veces esas cosas, como dices, por no entenderlas bien, muchas otras y esta también, nos impiden como que meternos a esos pensamientos de la mente suprema o estar en armonía. Sí. Yo a lo mejor aprendo algo, me parece muy bueno, muy bonito, pero mi mente como está en otra forma de operar, ya no me deja entrar y enchufarme y como tú decías, estar conectado con los pensamientos de la mente suprema. Eso es muy importante. Entonces, queremos ahorita poner este ejemplo, este relato, para, número uno, saber qué pasa cuando no nos podemos conectar o por qué no nos podemos conectar muchas veces con la mente suprema y conectarnos para que todo lo que hablemos, pues hemos hablado, hemos aprendido y sigamos hablando, sea una realidad, sea lo que nos defina, sea lo que nos dé forma a nuestra manera de pensar y por ende a nuestra manera de vivir. Y es que a veces o en ocasiones las ideas nuestras pues no encajan con el proceso o con el caminar de Dios en nuestras vidas. Y no porque sean malas nuestras ideas, solo necesitamos calibrar nuestra manera de pensar a la de Él, porque vamos a entender, como decías, vamos a entender todo lo que siga adelante en nuestro vivir. Un poco de contexto de, de esta narrativa. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe.
unos 30 años después de que Jesús ya murió, por ahí más o menos, no importa la exactitud de la fecha, pero es el primer evangelio que se escribe. Entonces, como tal, las ideas de Marcos están muy frescas, las ideas de Marcos están recientes. Recién pasó el acontecimiento más grande del universo, que fue la redención de la raza humana a través de Dios mismo en la persona de Jesús, o manifestado en una persona. Entonces todo esto está muy, muy fresco en la mente de Marcos, y él entonces escribe este evangelio, y dentro de lo que él escribe hay algo que va a resonar mucho y que va a tratar de desacomodarnos, ¿no? Porque Jesús empieza a enseñar, porque así lo dice, ¿verdad? Les empieza a enseñar que Él tiene que ser sacrificado y que tiene que sufrir y que tiene que los principales líderes de aquel entonces, de los fariseos, lo van a rechazar e incluso él menciona que va a resucitar al tercer día. En fin, él está dando ya una enseñanza muy, muy específica de lo que va a pasar. Marcos es un evangelio que pareciera que tiene prisa en decir las cosas, porque por ahí aparece mucho la palabra enseguida. Entonces esto da la idea de que Marcos tiene mucha prisa por hablar de lo que ha sucedido. Entonces en este relato donde Jesús está enseñando lo que va a pasar, ahí viene el punto, ¿no? El punto de quiebre, porque Pedro, sin estar conectado en el buen sentido con la mente suprema, hace algo que a Jesús le llama mucho la atención, y entonces Jesús lo tiene que reubicar, lo tiene que reacomodar para que pueda pensar como Él está pensando, para entrar en el propósito, para aceptar lo que Dios está por hacer en la persona de Jesús, porque eso nos convenía a todos. Entonces, Pedro osadamente lo lleva aparte y dice la Reina Valera, ¿verdad? La traducción de la Reina Valera, que lo empieza a reprender. Pedro empieza a reprender a Jesús por lo que les acaba de enseñar, que va a ser sacrificado. De verdad es una osadía lo que hizo este hombre, porque pues no tenía idea con quién estaba hablando realmente, y dice que lo empieza a reprender por decir que va a morir, por decir que va a ser sacrificado, etc. Y entonces Jesús, aquí viene algo muy interesante, no lo regaña, no lo exhibe, no lo condena, porque dice la traducción que lo toma y lo lleva aparte también a Pedro y le dice: mira, apártate de mí, Satanás. En pocas palabras le dice eso, ¿no? En resumidas cuentas. Y aquí es en donde entra el punto, ¿no? ¿Qué es lo que le quiso decir Jesús a Pedro cuando le dice: apártate de mí, Satanás? Porque en la traducción dice: porque no estás pensando como Dios. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender qué fue lo que pasó, qué le dijo, por qué le dice ese calificativo. Entonces es aquí donde esta enseñanza empieza a tener un sentido totalmente distinto. Entonces, recurriendo al griego, ¿verdad? Al griego de ese entonces, la palabra Satanás aquí está mal empleada, porque la palabra correcta es Satana.
Y Satanás no tiene nada que ver con la idea que nosotros tenemos o que se nos ha transmitido de generación en generación de Satanás. Satanás, su significado más cercano o más correcto es obstáculo, apartador, opositor también. Uh-huh. Algo que se opone a Dios. Exactamente, algo que no está de acuerdo con Dios. Que no está en armonía con lo que Dios está pensando. Pero no tiene nada que ver con el personaje que se menciona mucho, ¿no? Con Satanás, como se dice, ¿no? Es que Satana no es un nombre propio, empezando por ahí. Exactamente. No es nombre propio, es un sustantivo. Es una descripción, nada más. O sea, entonces cuando Jesús le dice, apártate de mí, opositor, o porque estás obstaculizando, entonces aquí Jesús está llevando a Pedro a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está por suceder. Entonces, esto es lo interesante de este pasaje. Y qué fuerte, porque Pedro no quería de ninguna manera obstaculizar lo que Dios estaba haciendo. Para nada. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nunca nadie quiere obstaculizar lo que Dios viene a hacer en nuestra vida. Así es. Si tanto le estamos pidiendo o estamos deseando, anhelando que Él intervenga, que Él nos transforme, etcétera, pues ¿cómo vamos a querer obstaculizar lo que Él viene a hacer? El punto aquí es que nos pasa lo que le pasó a Pedro, que no estaba entendiendo Así es. lo que el propósito, o sea, solo Pedro, creo, se quedó mirando en la parte chiquita del panorama de decir, ¿cómo tú vas a morir? ¿Qué nos va a pasar? ¿Dónde vamos a quedar nosotros? O incluso tal vez pensaría solo en él, ¿qué va a ser de mí sin ti? Sí. ¿Cómo te vas a ir? No puedes hacer eso. Entonces, quizás se llenó de miedo. Probablemente, quizás se llenó de incertidumbre, como a veces nos pasa cuando enfrentamos una situación que nos rebasa, que se sale de nuestras manos, que nos duele, que nos da miedo. Y entonces eso viene a cegarnos, viene a nada más vemos la parte chiquitita del panorama, ¿no? Nada más vemos la tragedia o la parte triste o la parte terrorífica de mi situación, y entonces no me conecto con la mente suprema. Y eso fue lo que a él le pasó. Y por eso Jesús tuvo que decirle, te estás oponiendo, te estás convirtiendo en un obstáculo, parafraseando, ¿no? Sí. Te estás convirtiendo en un obstáculo para el propósito de Dios. Imagínate que en ese momento Pedro realmente hubiera entendido que lo que Jesús iba a vivir, pues sí, iba a ser algo muy tremendo en el momento, en su cuerpo natural, pero después volvía a ser Dios, después volvía a tomar todo lo que Él es, volvía a ser Abba, y entonces la raza humana iba a ser vuelta a conectar y a enchufar, porque nunca fue separada de Dios, pero íbamos a volver a ser conscientes de la realidad de Dios por medio del Espíritu que ahora iba a vivir en nosotros. Entonces, imagínate si Pedro hubiera entendido todo eso, no hubiera reaccionado de esta manera. Claro que no. No. Y es que Jesús le está diciendo, mira, en la enseñanza que les está dando es necesario. Uh-huh. Esto nos tiene que llevar a entender, digamos, la necesidad de Dios para colocarnos delante de Él en como decías hace rato, en una postura correcta, en una situación favorable, en un punto de conexión más claro con Él. Se iba a quitar, él todavía Pedro no lo sabía, pero el velo se iba a rasgar. La religión se iba a quitar, íbamos a poder tener, bueno, en aquel entonces
y van a poder tener el acceso directo a Dios sin sacrificios, Ajá, sin indulgencias, sin rituales, sí, directamente. Y por gracia. Estaba abriendo Jesús la posibilidad, por eso dice que les está enseñando, porque Jesús estaba abriendo ya toda posibilidad para poder romper esa separación física que había entre la religión y Dios. Ajá, eso era la única separación, religión. La religión, sí. Porque se habían puesto tantos regulaciones humanas, y digo, poniéndonos en el lugar de Pedro, yo creo que Pedro, como decías hace rato, se aferraba a sus tradiciones, se aferraba a sus ideas, se aferraba a la vida que tenía, que era más cómoda de alguna manera, y lo que no quería es dar un salto. Eso. Lo que no quería era dar un brinco, lo que no quería era pasar al otro nivel de vivir las maneras de Dios, de pensar como la mente suprema, ¿no? Entonces yo creo que por eso Jesús le dice, apártate de mí. Y Pedro, pues en su ignorancia, está tratando de corregir al Creador, está tratando de corregir a quien lo había hecho, nomás que pues él no sabía en ese entonces. Fíjese, y nos pasa lo mismo muchas veces, bueno, al menos a mí, no sé, no generalizo, ¿verdad? Pero qué fuerte es cuando una situación nos agobia, nos sorprende o nos rebasa, y entonces ya no pensamos los pensamientos de Dios, o por lo menos a lo mejor el primer impulso sí es, me da miedo, me asusto, o esto me preocupa, o lo que sea, pero es importante estar conscientes de esto y decir, a ver, alto, a ver, Dios, ¿de qué se trata esto realmente? ¿Qué es lo que no estoy viendo? No quiero obstaculizar lo que tú vienes a hacer, a dar, a formar, a transfigurar en mi vida a través de esto que estoy enfrentando. No lo quiero obstaculizar. Creo que podría ser el primer paso, porque eso es lo que Jesús le enseña a Pedro, o de esa manera lo instruye. Claro. Diciéndole, a ver, no estés obstaculizando. Estás pensando como piensan los hombres, dice él, incluso el versículo. Sí. Y dice, no estés pensando como se piensa en lo natural. A ver, trata de ver más allá el propósito fundamental, principal y final de todo esto. Y siempre, pero siempre es lo mismo en nuestra vida. Siempre el Señor va a venir a decir, a ver, quiero mostrarte el propósito final de esto que estás viviendo, de esto que estás pensando, etcétera, etcétera. Porque siempre sus caminos son para nuestro bien. Así es. Ahora, hay un detalle muy importante que sí es necesario tomar en cuenta para no culparnos, para no sentir que entonces, si yo no pienso como él piensa, entonces yo estoy mal. No existe nada de eso. La neurociencia nos enseña algo muy, muy fuerte y maravilloso que tiene todo que ver con Dios, que es la forma, el diseño de nuestro cerebro. Así es. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Toda reacción de nuestro cerebro siempre va a ser para protegernos. Por eso existe el miedo normal, el miedo a cruzar una calle y si viene un carro, el alerta a un peligro real, ¿no? Que me puede causar un daño, etc. Pero el cerebro también se mueve en base a los registros que yo le doy. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no, es que quedarme sin trabajo es no tener comida y morirme de hambre, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los pensamientos o de lo que hay en la conciencia colectiva. Si no trabajas, no vas a tener para comer y te mueres de hambre, ¿no? Entonces, mi cerebro tiene eso. Si en algún momento
por alguna razón me quedo sin trabajo porque Dios quiere mostrarme un propósito del reino de los cielos, ¿sí? Dios quiere mostrarme una manera de pensar infinita, una manera de pensar de abundancia en los términos de la mente suprema. Yo no lo puedo ver porque mi patrón de pensamiento ya está establecido en mi cerebro y entonces mi cerebro empieza a generar una ansiedad, una preocupación para decir, no, busca trabajo, porque mi cerebro me quiere proteger, Sí. Pero me está protegiendo en base al patrón que yo le di de pensamiento, no porque tenga toda la razón o porque me esté hablando desde la verdad. Está hablando desde el patrón que yo adquirí desde que nací, lo que aprendí cuando vi, el ego, lo que hemos hablado del ego. Sí. Entonces, mi cerebro solo está reaccionando y por eso el miedo. Yo creo que Pedro se sentía tan complacido, tan dichoso, tan feliz de estar tanto tiempo con el maestro y de todas esas experiencias tan maravillosas, que cuando él pensó que ya no estuviera el maestro, o sea, pensó en esa posibilidad, su cerebro inmediatamente le dijo, no, eso no puede ser, no, por favor, no. Y se cerró. Y esto es algo muy natural, pero cuando conocemos desde la neurociencia nuestra hechura, la que Dios nos dio, entonces podemos hacer lo que Jesús le dijo, no obstaculices. Por eso es importante conocer esto y nosotros podemos usar esas palabras y con toda ternura decirle a nuestro cerebro, no, a ver, no vamos a obstaculizar, no estamos entendiendo toda la historia, solo estamos viendo un pedacito, pero vamos a ver qué es lo que la mente suprema quiere insertar ahora como patrón de pensamiento, como estilo de vida, sobrenatural, infinito, abundante, superior, para que yo pueda vivir de otra manera. Y eso es lo que normalmente sucede. Abba siempre va a venir a nuestra vida, la mente suprema siempre se va a manifestar para llevarnos a tener esa conexión, como tú decías, esa conexión con sus pensamientos. ¿Por qué? Porque eso es la vida verdadera, porque eso es vivir la vida en nosotros. Nuestra vida diaria es eso, vivir conforme a los pensamientos de Abba, conectados con la mente suprema. Es que lo que estás diciendo es importantísimo, porque cuando nosotros entramos en esta situación donde nuestra visión o nuestro enfoque solamente es la tragedia, lo que decías de la pérdida del trabajo, nuestro cerebro entra en este modo de protección y quiere resolver el problema. Ajá. Y entonces aquí es en donde, igual que como con Pedro, Jesús con esa, pues con esa ternura, con ese amor que tiene, viene y nos empieza a corregir. ¿Qué es lo que corrige? Porque no es un aspecto moral, ¿no? No es un pecado. No, ni es pecado. Ni es pecado entrar en una situación de miedo, ¿no? No. Y es precisamente eso lo que está haciendo Jesús con Pedro. Está corrigiendo su mentalidad. Porque Pedro está viendo desde el miedo. Uh-huh. Y nosotros siempre, cuando nos exponemos a una situación contraria, no quiero decir mala, una situación contraria a lo que estamos viviendo, o a nuestros patrones de pensamiento, empezamos a operar desde el miedo. Sí, es cierto. Y por eso es que Pedro le dice o lo reprende, y entonces Jesús entra en esta dinámica de, a ver, nos saca del miedo primero y nos lleva a pensar o nos lleva a entender que es nuestra mentalidad la que está generando este tipo de cosas. Entonces es aquí donde nosotros convivimos o nos fusionamos con los propósitos de Dios para poder entenderlos, para poder sumergirnos en esta mente suprema y decir, a ver, como decías hace rato, ¿no? Decirle a nuestro cerebro, a ver, tranquilo,
¿Cuál es el propósito? Eso. ¿Cuál es el propósito de estar en esta situación que me está llenando de miedo, que me está llenando de angustia, que me está llenando de preocupación? ¿Cuál es el propósito de esto? Y entonces es ahí donde Jesús le dice a Pedro algo muy, muy fuerte que en la traducción le dice: quítate de delante de mí. Eso, apártate de mí, Satanás. Y eso es algo que nos lleva a pensar que por haber dicho algo o por haber pensado de cierta manera diferente a la mente suprema, eso me separa de Dios, eso me quita de estar con Él. Y aquí viene la parte, por eso les decía, tierna, amorosa, porque en la traducción está, lo quiero decir abiertamente, está mal escrito. Lo que le está diciendo Jesús en el original a Pedro, le está diciendo: a ver, Pedro, ponte detrás de mí. Wow. Qué impresionante es esto. Wow. ¿Por qué le dice Jesús: ponte detrás de mí? Está corrigiendo su manera de pensar, está corrigiendo su manera de ver las cosas, y corrigiendo, lo está reacomodando para que pueda entender qué es lo que nos conviene, porque eso lo dijo Jesús al principio de este relato: conviene que yo viva todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene en cierta circunstancia? Ponernos detrás de Cristo. Lo está como poniendo en armonía. Así es, con su pensamiento. Sí. Porque ni tampoco es literal, ponte atrás de mí, o sea, ponte en mi espalda. Sino es: a ver, regresa, tú eres mi discípulo, a ver, reacciona. Tú sigue aprendiendo de mí, por eso eran discípulos, ¿no? Tú sigue aprendiendo, tú sigue viendo lo que soy, tú sigue viendo lo que va a pasar, sigue viendo desde las perspectivas que yo te he enseñado. Eso es la connotación, digamos, para nuestra gramática de esa expresión: ponte detrás de mí. Así es. Pero qué cosa tan maravillosa. O sea, tú te imaginas la reacción de Pedro, y eso es algo padrísimo, me encanta, ¿sabes por qué? Porque podemos hacer lo mismo y decirle a nuestro cerebro tan lindo, tan todo así, noble, maravilloso: a ver, vamos a ponernos detrás del maestro. Así es. Calma, vamos a ponernos a escuchar, vamos a esperar para saber la instrucción del maestro y seguir caminando detrás de sus pisadas. Así es. Seguir caminando detrás de su dirección, de su guianza en esta situación, porque seguramente ya el camino está hecho. Ya, yo apenas estoy viendo el principio de mi situación o lo que sea, pero él ya trazó el camino, entonces vamos detrás de él. Qué cosa tan bonita, tan maravillosa. Yo quiero entender que Jesús le estaba diciendo a Pedro: deja de liderar desde el miedo. Wow. Porque a veces eso es lo que queremos hacer. Queremos corregir a Dios y queremos liderar nuestra situación. Agarrarla como si pudiéramos resolverla. Ándale. Por eso pues parafraseando el asunto, le está diciendo: a ver, Pedro, deja de liderar desde el miedo. Desde la incertidumbre. Porque finalmente eso es lo que hacemos. Así es. Cuando está la situación y no me estoy dando cuenta de que se trata de ponerme en armonía con la mente suprema, o es eso, o empiezo yo a decir: no, yo voy a resolver esto y voy a ir acá y voy allá y voy a pedir esto y voy a hablar con fulano. Lo que le dijo a Pedro: piensas como los hombres. Así es. Es decir, te mueves en la dimensión de los hombres, pero no estás viendo que se está abriendo una puerta, un portal delante de ti para que entres a una dimensión que nunca has visto y que va a transfigurar tus patrones de pensamiento para que vivas en otro lugar. Totalmente. Y es que otro aspecto que le está dando a entender Jesús a Pedro es: vuelve a ser discípulo. Wow. En lugar de liderar desde el miedo, vuelve a ser discípulo. Es decir,
porque Jesús empieza, este relato empieza con enseñanza, les empieza a enseñar. Entonces Jesús le está diciendo, vuelve a ser discípulo, es decir, deja que yo te enseñe, deja que yo te transforme, como dices, ¿no? Entonces, cuando nosotros volvemos a ser discípulos, hacer de ser, no a hacer de hacer, ¿me explico? Cuando volvemos a ser discípulos, entramos en esta protección, en esta bolsa de protección, en donde lo que estamos viviendo se convierte en una enseñanza. Lo que estamos viviendo se convierte en una experiencia de vida para poder conocer cómo piensa la mente suprema. Y nos podemos conectar. Totalmente. Una vez que hemos aprendido la enseñanza, nos podemos ahora conectar y vivir conectados como piensa Él. Entonces, cuando se presenta otra situación, ya estamos en otro lugar. Sí. Ya pasamos el portal y ya lo puedes ver de otra manera. A lo mejor al momento sí la reacción es la misma, ¿no? Pero ya el cerebro va a tener otro registro y entonces nos va a proteger y de verdad es maravilloso cuando la palabra nos define al grado que nuestro cerebro lo que tiene registrado es la verdad de la palabra y entonces lo que va a hacer es protegerme, pero ahora sí dentro de la palabra. Ahora sí va a decir, pues esto es algo que hay que buscar, lo que piensa la mente suprema y vamos a aprender algo nuevo. Así es. Lo que hace Jesús no es destruirnos. No. No destruye a Pedro porque en la traducción tradicional se ve muy agresivo el asunto, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Como si se enojara. Como si le dijera, como a veces hay personas que le dicen a sus hijos, no te quiero ver, quítate de mi vista, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces adoptamos esa idea. Pero no. Acuérdense, Jesús no destruye. No. Jesús nos recoloca o nos reacomoda para poder pensar como piensa la mente suprema. Y es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Lo está reacomodando o lo está recolocando en la posición para que él pueda ver el propósito por el cual Jesús acaba de decir o les acaba de dar senda noticia de que va a ser sacrificado, etcétera, pero es con un propósito, es con una finalidad que a la postre nos iba a beneficiar a toda la humanidad. Y es que es la vida. Esa es la vida. Es la vida lo que él estaba dando. Y sabes, me encanta porque aquí se ve ese shalom. Así que es. él dijo, yo vine a darles paz. Así yo vine a darles armonía con Dios. Yo vine a darles mi armonía. La armonía, porque dice, yo les doy mi paz. La armonía que yo tengo con Abba. O sea, todas las maneras que yo tengo de ver las cosas desde Abba, y Abba no es otra persona, Abba es todo lo que él mismo siendo Dios planeó. Entonces, todo lo que yo soy desde Abba y siendo Abba, yo vengo a dárselos. Así es. Y aquí se ve la práctica de esa promesa o de esa afirmación. A ver, Pedro, tú no estás pudiendo, pero yo estoy aquí para ponerte en armonía con todo el plan supremo de siempre hacerle bien a la raza humana. Y eso, cuando nos ocurre algo como esto, nosotros pasamos a esos caminos que son más altos que nuestros caminos. Totalmente. Podemos tener los pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos y entonces vivimos en una maravillosa conexión con la mente suprema. Y yo no la voy a abarcar toda, pero va a venir él otra vez de otra manera diferente a ayudarme a conectarme con la mente suprema y a decirme, sigue siendo discípulo. Yo voy a enseñarte algo nuevo ahora. Entonces Jesús no le dice Satanás a Pedro. Ni le dice quítate. Ni le dice quítate. No. Le está diciendo, Pedro,
no obstaculices con tu manera de pensar Ujú. el propósito de Dios. Colócate detrás de mí para que puedas seguir aprendiendo Ujú. y sigas siendo un discípulo, no un líder miedoso. Ujú. Y no porque él fuera líder, sino porque toma como Ujú. la iniciativa de resolver el problema. Y esto nos deja una enseñanza increíble. No nos opongamos a los propósitos de Dios. Seamos discípulos, sigamos siendo discípulos y, y pongámonos detrás de la mente suprema, porque él tiene la mejor solución, él tiene la mejor perspectiva, él tiene lo mejor. Así es. No nos podemos oponer. Cuando decimos oponer, no estamos diciendo que yo puedo echar a perder su plan, No, para nada. sino No. que para mí no lo estoy viendo, me estoy perdiendo de esa enseñanza, de ese recolocar tan maravilloso como tú decías, y de palpar esa ternura con la que tú hablas, que él estaba tratando a Pedro. Pues con esto creo que aclaramos muchas cosas con esta enseñanza que podemos entender desde ahora. Y bueno, esperamos solamente que esto les sirva y les ayude a tener una mejor perspectiva de todo. Les mandamos un abrazo desde acá y nos vemos en la próxima.